Una primera opinión aquí en la mesa, Beatriz Mojica, senadora de Morena. Buenos días, senadora, y Emilio Álvarez y Casa, integrante del Frente Cívico Nacional. ¿Cómo estás, Emilio? Muy contento de saludarte. Buenos días, buen arranque y buen inicio de semana. Igualmente para ustedes. Beatriz, buenos días. Ya la tienen ganada, senadora, lo de la Guardia Nacional. No exactamente, no sé si por argumentos, razones, etcétera, pero sí con los votos, ¿no? Pues el pueblo de México le dio una amplia mayoría a Morena. Hicimos campaña con 18 iniciativas constitucionales que fuimos a exponerle a la gente. Una de ellas pues es esta también, desde luego, y el día de hoy vamos a dictaminar en el Senado de la República 2 iniciativas. Son 2 iniciativas muy importantes. La más importante para mí es la de los pueblos indígenas y de los pueblos afromexicanos. Que va a pasar sin problema porque la oposición ha dicho vamos que la apoya a dictaminar, y que va a ser muy importante justamente para este tema de seguridad, que es un tema de atención a las causas. Y desde luego el otro es la Guardia Nacional, que tiene como finalidad pues darle las herramientas a un mecanismo que inició hace 6 años y que tenemos que fortalecer en términos de que es una instancia que requiere pues dar resultados en el territorio en torno a la seguridad pública, y es un mecanismo recientemente nuevo. La Guardia Nacional tiene 6 años, va a cumplir 6 años apenas, y hay que darle los mecanismos necesarios para que funcione, para que podamos exigirle cuentas de eficacia. Mecanismos con los que antes estaban en desacuerdo, pero ahora entramos a ese tema. Antes quisiera, Emilio, que nos dieras un adelanto respecto a esto que parece imparable, es decir, si Morena ya tiene al Yunes, que le faltaba, pues no importa lo que diga la oposición, ¿no? Efectivamente, el pueblo de México le dio a Morena para seguir en la presidencia y la mayoría simple del Congreso, pero no le dio la sobrerepresentación ilegal, inconstitucional, y menos permiso para con actos gangsteriles construir una mayoría en el Senado de la República. Y eso es una pena, porque eso es una derrota ética de Morena. Es decir, decían que son diferentes, pero lo único que les faltó fue matar senadores para conseguir los fines. Fue lo único que les faltó. Y la verdad es que yo sí pienso que es una derrota ética, moral, muy grave. Ayer vimos en Veracruz cómo le gritaron a López Obrador. Yo creo que ese es el fin del error de no construir acuerdos y construir polarización. Y este caso representa, me refiero a la militarización, justamente la derrota de una izquierda que durante años luchó contra la militarización. Esos que se dicen herederos del 68, que ahora no solo refuerzan un modelo fracasado, sino lo defienden y lo aplauden. Okay. Es muy notable ver cómo se han tenido no solo que tragar sus palabras, sino su historia. ¿Dónde se dio este cambio? ¿En qué momento? Beatriz Mojica, me lo respondes al regresar, ¿sí? Gracias, senadora. Senadora de Morena, Beatriz, te preguntaba, ¿cuándo Morena dio el giro, el twist a este tema de la Guardia Nacional? Porque, bueno, como dice Emilio Álvarez y Casa, siempre hay un tweet. Y en este caso hay un montón de tweets de personajes de Morena, Mario Delgado, Citlali Hernández, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Cloutier, etcétera, negándose a la militarización. Bueno, te quiero decir que es muy importante que no perdamos de vista que una de las tareas que tienen el gobierno federal, los gobiernos, es darle seguridad a la gente. Y que hemos transitado en los últimos años en diferentes conceptos en torno a la seguridad. La seguridad que requiere hoy México no es la misma de los años 70. Incluso el ejército que tiene hoy nuestro país no es el mismo los años del ejército represor de los años 70, de la guerra sucia que vivimos en Guerrero, por ejemplo, sino han cambiado mucho las cosas. Han cambiado cuando ha entrado en funcionamiento toda esta concepción de los derechos humanos. Sí, pero hace referencia no a los 60, 70, sino a Felipe Calderón. Cuando estamos hablando de los temas de sin militarización, o no, la izquierda siempre estuvo en contra de la militarización, del no respeto a los derechos humanos. Yo creo que pero hoy ha cambiado mucho, han pasado muchos años al respecto. Nosotros hoy tenemos un ejército que, por ejemplo, mantiene altos niveles de sus altos niveles de popularidad, digamos, es respetado por la población, es de las instituciones más respetadas de nuestro país, y la Guardia Nacional está también en esos porcentajes de respeto, digamos. Cuando tienes que gobernar, tienes que darle resultados a la población. Ajá. Y de lo que se trata, no estamos hablando de la militarización del país, estamos hablando de darle elementos a la Guardia Nacional, militares. Por ejemplo, elementos de formación disciplinaria militar, efectivamente, disciplinaria,
pero no en su forma de actuar, en su tema que tiene que ver con acciones policiales de respeto a los derechos humanos, con el respeto a los derechos humanos. Yo creo que esa es la parte que marca todas las diferencias cuando estamos hablando de militarización. A ver, Emilio, Mira, ¿te convence? No, sí, entiendo el cambio, no lo acompaño y me parece peligroso. Porque la verdad es que si fuera una decisión con base a resultados tendrían que haber cambiado ya la política. De hecho, cuando eran oposición reprobaron este modelo que ya consideraban fracasado. Viene la administración que lo era. Y viene y era la gran expectativa que hicieran otro modelo, por ejemplo, de seguridad ciudadana, cosa que desaparecieron. ¿Cuáles son los números, los resultados de este gobierno? Es el peor gobierno en materia de homicidios violentos, tiene casi 195,000. Va a acabar, números redondos, 200,000. Peña acabó con 150,000, Calderón con 120,000. Este es el gobierno con más personas desaparecidas en la historia. Pero hay una diferencia sustantiva. Ya hubieran querido Calderón y Peña tener el apoyo legislativo, presupuestal y administrativo que tuvo este gobierno. El modelo es un fracaso total. Ahora, vámonos a los números de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional tiene 3 veces más efectivos que la Policía Federal. 3 veces más. Y tiene solo el 20% de las detenciones de la Policía Federal. Es un desastre en detenciones. En la vez que Justo tuvo... déjame acabar. Yo te dejé hablar. Esta reforma. El año más exitoso fueron casi poquito más de 3,000, Beatriz. Poquito más de 3,000. Hubo un año donde presentaron 52 personas al Ministerio Público. Ahora bien, ¿para qué quieren darle permiso a las Fuerzas Armadas si pasan cosas como las de Sinaloa, donde el general dice, no, pues no depende de nosotros, depende de que se porten bien? ¿Para qué quieren darle permiso a las Fuerzas Armadas si está cooptado el territorio en Sonora, en mismo Guerrero con los problemas, en Chiapas que se van los mexicanos a Guerrero, en Zacatecas, en Jalisco? Es decir, no solo tenemos un modelo fracasado, sino que este gobierno ha hecho atrás y de esta cosa de brazos caídos, Beatriz, ha tenido un profundo desastre. Los resultados son patéticos. Ahora, si queremos hablar, dice que no es militarización, no solo es una reforma de la Guardia Nacional a la Sedena, sino que abre las puertas gravísimamente con la reforma del artículo 129. Le abre las puertas a las Fuerzas Armadas para hacer cualquier cosa contenida en la Constitución y las leyes que de ella emanan. Antes, en tiempos de paz, solo le permitían hacer las cosas de la disciplina militar. La reforma al 129 es la puerta así de oro a la militarización del país. ¿Cuál es la modificación de ese artículo que les permite activarse en qué escenarios? Mira, lo que decía la Constitución, artículo que no se había tocado, ahora decía que en tiempos de paz solo pueden hacer las funciones que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Y hoy lo que dicen es, la autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga previstas en la Constitución y las leyes que de ella emanan. O sea, todo el orden jurídico mexicano. Para proporcionar seguridad. No olvidemos que cuando Calderón echa a andar las Fuerzas Armadas al territorio, lo hace justamente sin ningún lineamiento jurídico que lo respaldara. Y entonces sale el ejército a las calles. No perdamos de vista que ahí empieza lo que estamos viviendo hoy en día y la violencia se empieza a desatar. En ese momento en el que empieza, digamos, la guerra contra el narcotráfico y se desata una guerra que no ha podido tener fin, en la que estamos en estos 6 años. El presidente intentó le apostó a ir abatiendo las causas, que requiere su tiempo, va a requerir seguir su tiempo. Y en 6 años. Y en el planteamiento que está haciendo Claudia Sheinbaum, en el segundo piso de la transformación, justamente se trata no solo de afinar la atención a las causas, sino de ponerle a la seguridad pública especial atención a otros mecanismos, a las nuevas tecnologías, a la inteligencia. Entonces, este tema, por ejemplo, una de las reformas que se hace es en torno a que la Guardia Nacional puede tener atribuciones junto con el Ministerio Público, porque eso es algo importante. Pero eso es algo muy importante, porque ¿qué pasa? Justamente que el tema de salir a la calle, cuando salieron a la calle con esta guerra
contra el narcotráfico, los militares, salieron sin ningún elemento jurídico Sí, lo que que les hacía Omar permitiera. García Harfuch en la Ciudad de México, pero con sus policías. Bueno, así Sí, es. pero Entonces, sí la Guardia civiles. Nacional es Sí un tenía cuarto, elementos es un jurídicos. cuerpo policíaco, no perdamos de vista, no tendrá las atribuciones un cuerpo de atender la policíaco. guerra, sí es un Pero cuerpo Son policíaco militares, de son atender, militares. pero tiene atribuciones policiales, de atender la Militares seguridad capacitados pública, como lo militares, en instalaciones lo cual militares, comandos no lo- militares. tiene- con la disciplina militar, ciertamente, tenemos un tema de Y disciplina además es el mismo militar ejército, en realidad, que el de pero- Felipe Calderón, ¿no? Que pudo no, haber no, no, cambiado. sí, pero no es el ejército. La Guardia Nacional es un cuerpo creado en este sexenio, digamos, tiene 6 años, y yo creo que le tendremos que dar el beneficio de la duda, en Pero- términos de la efectividad. ¿Cómo? Dándole ¿cuál las duda, herramientas Beatriz? jurídicas. Hay que darles las herramientas jurídicas y evaluarlo. Miren, yo creo que con la reforma judicial, por ejemplo, porque este tema, la seguridad, se atora con el tema de la impunidad. O sea, estamos hablando en el fondo de cómo tenemos acceso a las herramientas de combate a la impunidad. No queremos solo un Robocop en la calle que detenga los Es que ese o es sea, el imaginemos tema. que tenemos puros Robocops. De nada nos sirve si tenemos esta puerta giratoria de yo te detengo, tú me dejas salir, y entonces estamos... Por eso tenemos que ver un parte del sistema, que es lo que estamos Mira, tratando de empujar. en ese es el Morena. tema. Emilio. El Sí, tema cuando de la se reforma hizo la Guardia judicial, Nacional, junto con la seguridad. se acordó hacer una evaluación a los 5 años. La evaluación es un desastre, es mucho peor. Y por más que se diga que no son militares, porque entiendo que les da un poco de pena querer reconocerlo, son militares en capacitación, en instalaciones, en mandos, en lógica, en disciplina, todos son militares. Dicen que son civiles porque Claudia Sheinbaum es civil o porque López Obrador es civil, eso es absurdo. Si no están en los retenes. Y mira, lo increíble es, lo único cosa es que tienen que verbalizarlo. Esta propuesta, Beatriz, le da la razón histórica a Felipe Calderón. Ustedes están haciendo, pero con esteroides, la política de Felipe Calderón. Lo que pasa es que no lo quieren reconocer. Y es la derrota ética, pero no solo ética. El fenómeno de las violaciones de los derechos humanos por parte de la Guardia Nacional y el Ejército, ahí están, Beatriz. Pues el nosotros- problema real es que los resultados son un verdadero desastre. El modelo no funciona y ese es el tema. Porque el modelo que tendría que ser la complementariedad del orden federal, el orden estatal y el orden municipal está dinamitado. Me parece que el Tengo- modelo tengo 30 va a segundos funcionar antes, en la Beatriz, del medida corte. que le demos las herramientas jurídicas necesarias. Llevan que 6 no ha años con tenido esas hasta ahora. herramientas. No ha tenido ¿Cuáles esas faltan? No, ¿Qué recuerden herramientas le que se faltan? echó a andar, que no pasó esta reforma. Las herramientas jurídicas necesarias para que tengan las atribuciones, por ejemplo, de Investigar. acompañar al Ministerio Público. Sí, las tiene. Porque no las tiene. Sí, no sí, las sí tiene las tiene, jurídicas. Esta sí las reforma tiene. va a echar a andar eso. Por ejemplo, de Démelo al cuidar el regresar, tema de por los favor. derechos humanos. Démelo Así a regresar, volvemos. Nacional con Emilio Álvarez y Casa, Beatriz Mojica. Beatriz, tú me dices que hay que darle el beneficio de la duda a la Guardia Nacional integrada por militares, ahora que se les van a dotar de más herramientas jurídicas. Yo digo que hay que darle el beneficio a la duda y darle las herramientas jurídicas necesarias para que dé resultados. ¿Esta ley y las a tiene? partir esta reforma va a permitir esas herramientas jurídicas. Son reformas constitucionales, marcan solamente, digamos, el marco del cual tienen que venir reformas secundarias. Pero yo diría algo más. La Guardia Nacional, la seguridad pública de este país, tenemos que verla de manera más integral. O sea, tiene que ver con la reforma judicial, tiene que ver con reformas que tendremos que hacer secundarias en torno a los ministerios públicos, a los defensores de oficio y en torno a las propias policías en los municipios. O sea, tienen que las policías avanzar en tareas de investigación también, que es un poco la herramienta que se le pretende dar en esta reforma constitucional a la Guardia Nacional. Recordemos que la Guardia Nacional es el instrumento digamos, de seguridad pública que se ha instrumentado en los últimos años, que tiene apenas 6 años, o sea, es un ente muy reciente, digamos, todavía le falta tiempo de desarrollo y me parece que hay que darles la Más. vitamina necesaria en Ajá. términos jurídicos que le permita desarrollarse de mejor manera y sí tener una vigilancia muy estricta en torno a los derechos humanos, en torno al cuidado de los protocolos que la Guardia Nacional tiene, que son muy distintos a los de las Fuerzas Armadas, digamos. como tal. ¿Cuánto tiempo tienes tú en Morena, Betty? Yo tengo 5 años en Morena. 5 años en Morena. Y recordarás que antes Morena se manifestaba en contra de todo lo que oliera a ejército.
te quiero decir que yo soy de la Tierra Caliente, por ejemplo, Ajá, de Guerrero. sí. Y la mayor petición de los ciudadanos hace 30 años, y de hace 30 años que yo milito en la izquierda, siempre ha sido en torno a, venga el ejército, cuide el ejército. Hay una confianza en los territorios al ejército de manera muy importante. Y ahora esa confianza se ha trasladado a la Guardia Nacional, que sí tiene matices muy distintos. Yo sí quiero insistir en eso. Tiene matices distintos. Es un cuerpo más reciente, con un tema de cuidados y de tres ideas de seguridad. Conclusión. Primera, esta propuesta es la derrota histórica, ética y moral de la izquierda, o de esos que dicen ser izquierda, porque es abrir la puerta de la militarización total de este país. Lo que hemos visto este sexenio es un pacto político-militar de unas fuerzas armadas que tienen más presupuesto que nunca, más actividades que nunca, y están legalizando eso. Hacen trenes, aeropuertos, internet, reparten medicinas, hacen baches, por cierto, ojalá lo hicieran mejor, pero pues no se funciona. Y lo que estamos viendo es más o menos distintas proporciones, pero es el pacto político-militar como el que se hizo con Chávez con las Fuerzas Armadas. Segunda idea, lo que estamos viendo es un modelo de seguridad fracasada. Los números, no estamos en el 18, estamos en el 24. Pero además es la continuidad de un modelo. Esta es la razón histórica al calderonismo que tanto les puede, porque están repitiendo lo mismo, pero peor. Y la tercera es que no solo es la discusión sobre la Guardia Nacional a la Sedena, eso es parte de la concepción equivocada de la seguridad. El pacto de Estado que habíamos hecho en el 19, Morena lo dinamitó por los aires. La seguridad requiere un pacto de Estado de los tres órdenes de gobierno, y lo que ha venido sucediendo, y cada vez más agudizado, es que no están en el ánimo de construir acuerdos, sino de comprar voluntades. Vamos a verlo en los próximos años. Yo creo que el tiempo nos va a dar la razón. No, es que miren, cuando Andrés Manuel entró al gobierno, dijeron, la economía va a colapsar. Ese modelo de atención a las causas, de darle dinero a la gente, de hacer programas sociales, no va a funcionar. Pero en seguridad están los números, Beatriz. Pero el 200,000 homicidios. Tiene 200,000 homicidios. Con la atención a las causas. Y la atención a las causas requiere su tiempo. Necesitamos seguir al combate a la pobreza, seguir Pero avanzando. si la medicina sale peor. La medicina sale peor, Beatriz. Ahí están los números. 200,000 homicidios. Y ahí están Calderón, los números de 120,000. combate a la pobreza. ¿Cuál es el modelo de seguridad? El modelo de seguridad Morena, es un fracaso. El modelo de seguridad es cómo atendemos las causas para que esto sea. El modelo de seguridad es la militarización. Tiene que ir avanzando, como ha venido avanzando. Llevan 6 años, Hay que Beatriz. darle, y ahora, en este segundo piso de la transformación, tendrá que revisarse, por ejemplo, ya los temas de seguridad, de cómo afinamos, en un modelo que funcionó en la ciudad. En la ciudad funcionó en muy la bien el ciudad modelo vimos de esa discusión seguridad. y cambiaron los datos. Vamos a ver, mira. En la ciudad lo que hizo Harfuch fue cambiar la clasificación de los homicidios, y lo único que cambió fue la clasificación de lo que se llama otros homicidios. Y si tú juntas otros homicidios con los homicidios normales, no bajan los datos. No bajan los datos. Aquí lo discutimos. Hace 6 años. Ahora la gente tiene una Lo que percepción cambiaron sobre la fue seguridad los datos, totalmente Beatriz. distinta. No Entonces, cambió la realidad. Vamos a ¿No bajaron darle. los homicidios? Como No, Claro, lo único que que cambiaron, mira, la clasificación Todos de otro los tipo de delitos muertes. bajaron en la ciudad, todos los Beatriz, delitos bajaron. a nivel nacional, la clasificación de otro tipo de muertes es 6%. En la Ciudad de México, 35%. Cambiaron la forma de medir, no la realidad. Y cambiaron los delitos, cambiaron No, los Beatriz, porcentajes. en la Ciudad de México, perdóname, pero no. Te dejo opinar de Guerrero, pero en la Ciudad de México yo sí conozco. Es un modelo que funcionó. No, hombre. Que vamos a ver cómo va y si a funcionó, cuestionarse. déjame decir, si funcionó sin militares, ¿por qué no ponerlo en marcha a nivel nacional? Porque el tema no es de militarización. La Guardia Nacional es el modelo de seguridad pública que se implementó a principios de este sexenio. O sea, es un nuevo cuerpo. O sea, no son las Fuerzas Armadas de toda la vida. Es un nuevo cuerpo de policial que tiene una disciplina que va a darle seguimiento. Es que por más que quieran ocultar Entonces, la militarización, pero mira, es eso, yo son te quiero decir una militares que están capacitados como militares. el Es más, gobierno- hay una diferencia déjame sustantiva. explicar. Los militares están capacitados en el uso letal de la fuerza. Sí. Para eso los Disparas. queremos. Para eso los queremos. Es más, quisiéramos que actuaran, por ejemplo, en Sinaloa. La pregunta es, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no actúan en lugares como Zacatecas, San Luis Potosí? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo tienen hacen? herramientas jurídicas. Las Fuerzas Armadas, por el amor de Dios.
Si hay una reforma constitucional que les dio facultad, ¿por qué no interviene? Porque no tiene, pues, ahí tienes, tú me vas a dar la razón, que efectivamente no, eso que tú dices que les dieron atribuciones de hacer otras cosas, no hay tal. Es la Guardia Nacional las que tendrá esas atribuciones. En Culiacán, ¿por qué no intervienen? La Guardia Nacional. Llevan 2 semanas de balaceras, la gente no sale de sus casas. Mira, yo soy aparecen cuerpos con sombreros. Que tenemos que darle. Muertos regados y la autoridad no hace nada. Tenemos que darle las herramientas jurídicas. ¿Qué diferencia habrá con esto, por ejemplo, este comportamiento que tiene el ejército hoy? Muchísima diferencia en torno a que tú le des las herramientas jurídicas a que no las tenga. Pero si ya las tiene para actuar, Beatriz, ya las tiene. No las tiene. O sea, por ejemplo, esta reforma constitucional permite tener esas herramientas jurídicas. Yo diría, démosle un voto de confianza a la Guardia Nacional 200,000 y muertos veamos después. y vamos a ir viendo cómo hay mejoras en torno a la seguridad. Pero quiero insistir en algo. La seguridad de este país no va a funcionar de mejor manera si no atendemos los indicadores de impunidad. Es decir, la justicia es nuestro mayor talón de Aquiles que tenemos en México, cuando tenemos 98% de impunidad. ¿Y eso lo resuelve la reforma del Poder Judicial? Eso lo tendrá que resolver el Poder 23, Judicial. O sea, de tal forma que podamos... 130,000 efectivos. Que podamos ir avanzando. 2,800 personas ante el Ministerio Público. No, esos son los números de la Guardia Nacional. Así no va a avanzar. En un modelo general. ¿Me pueden regalar el último minuto y medio cada uno de una reflexión respecto al relevo generacional que llaman en Morena, este cambio de dirigencia en donde está incluido el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador? Beatriz. Bueno, yo estoy muy contenta porque lo que elegimos ayer de 2 mujeres dirigiendo Morena, el partido más importante de América Latina en términos numéricos y de fuerza, es romper el techo de cristal de las mujeres. Es una institución donde se rompe el techo de cristal y pueden llegar mujeres también a la dirigencia nacional, y eso es algo importante. Además, sí hay un relevo generacional muy fuerte, todavía no lo hemos dimensionado muchos, y a mí me da mucho gusto porque muchos jóvenes en el nuevo comité le van a imprimir otro dinamismo. Me parece que Mario y Citlali, se les reconoció ayer, hicieron un excelente trabajo, porque no es fácil en un partido que ha crecido tanto en los últimos años, hacer las combinaciones necesarias. Entonces, yo creo que veremos en los próximos años un partido que se va a institucionalizar, que se va a fortalecer desde la base, en la que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, la presidenta de la República, ha marcado. El día de ayer ella pidió permiso, dice, yo me separo del partido para que haya esta separación. No queremos hacer como el PRI, que sea un apéndice del gobierno, que haya esta separación y pueda correr por su propia ruta. Y yo veo buenos augurios para Morena. Gracias, senador. Buen gesto el de Sheinbaum pedir licencia, buen gesto. Es una realidad que es un partido de Estado, lo vimos en las elecciones, hubo unas elecciones de Estado. Yo creo que la presidencia de Morena, de una persona que estuvo 6 años en el gabinete de López Obrador y el hijo de López Obrador, constituyen una cuña para la próxima presidenta, no tengo duda. El movimiento en su conjunto va a tener mucho más cercanía y peso específico con López Obrador en su dirigencia que con la nueva presidenta, con Claudia Sheinbaum, y veo también que tiene Claudia Sheinbaum un congreso donde ella tiene menos incidencia que López Obrador, y veo controles en el gabinete que tiene López Obrador más cercanía que ella. Entonces me parece que esta es la tercera columna del acoso a la nueva presidenta. El congreso, el partido, el gabinete. Si tú me dices, oye, ¿cuántos de las personas que están como secretarias de Estado son más cercanas a Claudia que a López Obrador? Los números son patéticos. Es decir, lo que yo veo es una hegemonía de López Obrador en el movimiento, en el gobierno y en las cámaras. Bien. Vamos a ver. Lo que yo veo es una presidenta que nos va a dar muy buenos resultados, que siempre hay una descalificación hacia las mujeres en torno de, alguien más va a estar atrás ahí moviéndole los hilos. Claudia Sheinbaum, lo que ha demostrado es que es una mujer no solo preparada, sino que tiene, digamos, la visión necesaria para sacar adelante a este país. Beatriz y lo va a hacer muy bien. Gracias, Emilio Álvarez y Casa, gracias. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.